Hola, 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 muy bienvenidos a todos, espero que se encuentren muy bien. Soy Gustavo Campo y hoy estamos de vuelta en este canal, Charlas con Gus, para seguir compartiendo una nueva historia, una persona que estuvimos siguiendo ahí en redes, que tiene mucho para contar, estuvimos charlando recién en la previa, súper interesante, así que como siempre seguimos con personalidades del ámbito un poquito del trabajo de la voz, como venimos haciendo últimamente, pero que, como siempre decimos, abarca mucho más. Así que, amigos queridos, nos encanta hoy tener aquí en Charlas con Gus. Ahí podemos ver entonces, bienvenida Teresa Berro aquí en esta nueva sección que llamamos Charlas con Gus. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Gus? ¿Cómo estás? Bien, qué gusto saludarte, Teresa. Bienvenida. Hoy acá, como decía recién, qué lindo que conectamos, empezamos a charlar y ya no podíamos parar. Dijimos, vamos a empezar a grabar porque nos vamos a perder todo lo que tenés para contar. Totalmente. Cuando uno se siente cómodo, empieza a hablar y yo hablo mucho. Eso es una, una cualidad que tenemos los que hablamos, los Claro, que nos gusta trabajar con la voz, ¿no? tal cual, tal cual. Eh, Gracias, gracias por la invitación. Un placer y gracias a vos por darte el espacio para estar con nosotros. Viste que hoy es tan fácil tener el espacio para comunicar, pero a veces es un poquito difícil conectar con gente que quiera charlar. Y bueno, está bueno, está bueno. Y a mí en particular me gusta mucho esto que fui aprendiendo en estos pocos años de carrera, esto de conectar gente que tiene algunas cositas parecidas a lo que uno hace o lo que a uno le interesa. Y por lo que he visto en tu trabajo, que además sos comunicadora, actriz de voz, docente, y son cosas que son muy comunes al profesional, al trabajador de la voz. Sí, sí, la verdad que es como que la vida te va llevando por distintos caminos, ¿no? Pero siempre en algún punto, cuando uno mira para atrás, después de varios años de vida, encuentra Sí, un hilo conductor. Decir, bueno, por algo llegué acá. Creo que coincidimos en varias cosas, por eso estamos en este momento y me encanta poder compartir y contar nuestras historias. Creo que a la gente le sirve identificarse y ver cómo el otro abordó esto, ¿no? sí, claro, totalmente. Y como decíamos, te estás haciendo cargo en la última etapa de tu voz, de tu trabajo, y lo plasmas en diferentes ámbitos, porque sos actriz de voz, decíamos comunicadora, tanto a través de de algunos trabajitos que vi actualmente, pero además también por aquel podcast que estuve viendo por ahí, que estuviste haciendo con cosas súper interesantes y que van a ser parte de esta charla. Eh, pero además, qué lindo esto de la virtualidad que nos deja conectar porque te fuiste hace algún tiempo para el sur de nuestro país, aquí en Argentina, le contamos a toda la gente, te fuiste al sur, pero también pudiste seguir generando el contenido gracias a esta nueva conectividad. Ujú. Sí, creo que la hablamos un poquito en el off, pero creo que es importante marcar que esto abrió un montón de puertas. Yo soy de Buenos Aires, pero hace 20 años que vivo en Villa La Angostura, en el sur, que fue una decisión familiar, una decisión de venirme a vivir acá con mi esposo y con mis dos hijos en ese momento. Tengo un hijo más ahora, así que tengo un Ah, hijo del sur también. ah, qué lindo. Y claro, y fue una decisión familiar dentro de lo que yo hacía en ese momento, que era más que nada la docencia, donde podía dedicarme a la maternidad y a cuidar a mis hijos. Ese fue algo, digamos, mi camino más fuerte porque tomé la decisión de ser mamá, que con todo eso que implica ser mamá. Claro. Y cuando mis hijos a volar un poco, porque ahora los dos mayores están estudiando en Buenos Aires, empiezo a pensar, ¿qué voy a hacer yo ahora cuando ellos no estén más? Y había un sueño por cumplir, un sueño que siempre me gustó,
por más que era la locutora de los actos escolares, la locutora de todos Ah, lados, sí, porque mirá, sí, siempre hice canto, actué y desde mi infancia siempre me encantó. Siempre estuvo lo artístico dando vuelta y el tema de la voz era como, bueno, tengo una voz muy particular y era, bueno, Tere lee, Tere va a hacer tal cosa porque ya tenía la voz ganada. ah, mirá, Entonces, entre que era docente tenía que saber leer porque obviamente claro, uno lee mucho como docente. Fue como un, no sé, como un rejunte de cosas. Hoy miro hacia atrás y digo, hoy estoy como en mi plenitud de esa comunicadora que vos dijiste, que tiene un montón de aspectos, ¿viste? uf, Porque hoy me total, puedo dedicar, porque mis hijos están grandes y porque tengo tiempo de hacer las capacitaciones que hice y un montón de cosas. Entonces, la pandemia me abrió un camino gigante que agradezco y una conexión y una red que es claramente parecida a esto que estamos viviendo en este momento juntos, claro, donde uno puede compartir con otros, porque antes me pasaba que yo quería estudiar y hacer cosas, pero no podía hacerlo. No tenía mm, ningún acceso claro, aquí a hacerlo. Así que para mí la pandemia, más allá de lo difícil que fue para un montón de cosas, me abrió un montón de puertas o nos abrió la conectividad. Y hoy es distinto. Hoy uno puede trabajar hacia afuera, puede trabajar adentro. Me pasa que trabajo, yo tengo mi cabina armada dentro de mi casa. O sea, gracias a Dios, si no hubiera estado estos remotos, yo no trabajaba de esto. claro, Así claro, que claro. bienvenido sea a todo esto que sucedió, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Qué bueno. Bueno, ahí ya me fuiste abriendo un poquito el panorama de, viste, las preguntas obligadas, ¿no? ¿Dónde comienza esta vocación? Y en tu caso viene un poquito por ese pedido de los demás, pero vos ya sabías que venía dentro tuyo esta expansión del trabajo, de la voz. Sí, yo creo, de hecho tenía, cuando terminé la escuela, que tenía que tomar una decisión de qué estudiar, tenía como varias ideas, una era la docencia, la cual la tomé, y también me gustaba la locución, pero en ese momento era muy difícil acceder, sigue Uf, siendo difícil, sí, así que ya que tú lo menciono, sí, sí, viste, en ese momento dar el examen, era todo un tema en el ISER, en varios institutos, era como muy complejo, hay poco y mucho participante, por decirlo de una manera, sí, y en ese momento yo estaba, digamos, tenía que autosostenerme a nivel familiar, tenía que bancarme económicamente, por lo cual no tuve la opción de decir, bueno, a ver, dejo de trabajar y me pongo a hacer cualquier cosa en cualquier momento. Y lo dejé como en un costado. Dije, bueno, no es el momento. Y hoy miro hacia atrás, que en ese momento por ahí fue una frustración, y creo que no estaba lista para poder ah, comunicar como comunico hoy. Hoy mirá qué siento que todo lindo, lo que pasé sí, me puso en otro lugar. Yo siento que hoy hablo con una autoridad que no hubiera podido hacerla cuando wow, tenía 20 años. qué bueno eso. Sí, sí. Eh, Me costó un montón entenderlo, ¿viste? Cuando uno mira hacia atrás y decís: "Uy, todo lo que no hice". Al principio, cuando empecé, sobre todo en el 2020 empecé a full con esto, me sentía que era tarde, ¿no? Tengo 52 años y era: "No, estoy muy tarde, estoy muy tarde, estoy muy tarde". Y todo el mundo me decía: "No, no, y aparte tenés una voz muy particular y hacelo y no lo dejes de hacer". Mucha gente me motivó y me acompañó. Pero hoy entiendo que la personalidad que tengo forjada luego de todo lo que viví me hace ponerme en otra situación. qué Como que lindo. me animo a muchas cosas más que en otro momento no sé si lo hubiera podido hacer. Así que Tal cual. Sabes le que busqué la vuelta. me estoy sintiendo muy identificado porque yo también, Claro, no recuerdo ahora, que te dije en pandemia, yo empecé sí, locución, pero parecido, claro. claro, unos meses antes yo había hecho doblaje, que fue Ah, lo qué que me bien. llama la atención. Yo tenía mucho trabajo con la edición de video, y venía más por el lado del técnico. Sí, Y cuando conocí doblaje, pero desde el otro lado, todos conocemos el doblaje, claro, pero cuando me metí a ver cómo era y todo eso, me enamoré y me metí. Pero del doblaje me di cuenta que no estaba tan bien preparado para lo que necesitaba. claro. Y eso uno de mis profes había sido Manu, ay, me mata si ahora me acuerdo, no me acuerdo el nombre, eh, pero ahora me voy a acordar. Y él me dice, mirá, si vos querés aprender más herramientas, tenés que hacer locución. Y, y bueno, y fui, empecé a averiguar y lo que vos decís, ISER era muy difícil, más Ujú, allá de la cantidad de gente, por la calidad que tenés que tener y demás. Y cuando encontré ISEC, digo, estaba fantástico. genial. Y a qué es lo que quiero llegar es esto de los momentos que vos decís. Eh, a veces uno lo habla, pero creo que por el
perfil que venimos charlando, eso del momento justo para las cosas a veces parece que es realidad, ¿no? Totalmente, totalmente. Si te cuento cómo empecé en realidad, por qué terminé haciendo, que también empecé por el doblaje, igual que vos, Ah, porque era como también lo más fácil, lo que más lógico que yo podría hacer. Hice lo que es una diplomatura en traducción audiovisual, porque yo trabajaba mucho con traducción, digamos, soy profesora ah, de castellano e inglés, y sí, trabajé mucho más trabajé muchísimo en inglés, entonces hice traducciones y trabajé mucho con traducción porque obviamente tengo un nivel alto del idioma. ajá, Y en eso de hacer algo nuevo, la UTN tenía una diplomatura que tenía 3 módulos que tenía que ver con la traducción. Una era la audiodescripción, la sí, otra era el subtitulado, que hoy ya está desapareciendo gracias a la IA y todo lo que hay claro, ahora, sí. y la otra, el último, era el doblaje, que tuve la suerte de encontrarme con Sebastián Arias, que no sé si lo ubicás, si lo Ah, conoces. mira, y sabes que te lo iba a nombrar porque ¿En lo tuve en el canal. serio? Justo. Claro, Sí. Bueno, Sebas hizo ese último módulo y ahí me contagié. Yo siempre digo lo mismo, que Sebas me motivó por su pasión, porque es un apasionado de lo sí, que sí, sí, hace. lo que sabe. Y a partir de ese momento yo dije, yo tengo que hacer algo con esto porque me voló la cabeza ese módulo que hicimos de doblaje, me encantó, lo disfruté. Wow, Es un genio, realmente es súper profesional. Y lo que aprendí en esos 2 meses no te puedo explicar. Entonces, a partir dije, ahí tengo que hacer algo. Entonces empecé, bueno, voy con el neutro famoso. claro. Empecé con un taller de neutro con Vani García, que es una genia también. Ah, sí, por supuesto. Y bueno, me encantó y es como que ahí todo, viste, como decís vos, todo tenía un hilo. De ahí terminé haciendo después con en ese taller, hice con Nicolás Frías, un excelente director de doblaje argentino que está viviendo en México, que creo que es el primero que me abrió la puerta a desafiarme Ajá, personalmente. sí. Yo entré medio como, bueno, dale, hacelo, me decía este compañero, y no sabía si estaba preparada. Para mí no estaba preparada. Realmente me mandé piletazo. Piletazo y me desafió Claro, tremendo, Nico, y qué lo bueno, amo, le qué sigo bueno. mandando saludos, nos seguimos mandando porque me desafió muchísimo. Ahí me di cuenta que el doblaje es muy difícil, Sí, porque uno tiene que tener una parte interpretativa enorme que todavía me falta. Pero las herramientas que me dio a partir de ahí fueron un montón más. Y ahí, bueno, ahí ya fue un viaje que dije, no, no termino más. Y ahí seguí haciendo otros cursos en Dale Rec, que también hacían cosas online, que eran los pocos que hacían cosas online en ese momento, sí, con Marce Pintos, que habíamos compartido este claro, mismo taller como alumnos los dos. sí. Y a partir de ahí conocí a Pablo Gandolfo porque hice un taller de Oh, caracterización vocal con Pablo Gandolfo. grosso. Bueno, un grosso, somos íntimos amigos más que con Pablo después, Mira, porque empecé un 1 a 1. A partir de ahí yo le pedí a Pablo si podía hacerme como unas clases particulares, digamos. Y Marcelo me decía, llamalo, 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 vas a ver que tiene el perfil porque Pablo es profe de inglés, o sea, tenemos un montón de cosas en común. ah, claro. Entonces me decía, llamalo, llamalo, que le va a encantar. Y bueno, y me mandé. Estas cosas que te digo es el día de hoy que lo hablamos con Pablo y nos reímos. Y le mandé un mensaje por Instagram, ¿viste? Hola, Sí. ¿qué tal? Soy Tere. Le conté toda mi historia, pues soy así verborrágica como escuchás. Y a partir de ahí me dijo sí. Y siempre le digo, agradezco ese sí. Y durante 4 años me dio clases particulares, o sea, una vez por semana, Qué lindo. clases con él. Lo cual para mí es 14 carreras. Siempre le digo que Pablo para mí es un referente total, es el que me abrió, el que me hizo conocerme totalmente. Pablo terminó así, o sea, para mí es el que hizo el clic, que me ayudó a hacer el clic de conectarme con mi voz realmente y con todo lo que implica eso, porque es exponerte y es mostrarte tal cual sos. Y así que bueno, le tengo un cariño enorme a Pablo, seguimos siendo amigos, Qué compartimos bueno, un montón qué de bueno. cosas y aprendí muchísimo, una versatilidad de miles de cosas y trabajamos mucho los recursos expresivos de la voz, que es una de sus grandes ¿Qué talentos. es lo más difícil para quienes venimos de otro palo que no es la actuación? Exactamente. Sí, sí, sí. Todas Eh, esas herramientas que tenía que aprenderlas más bien rápido, vos me vas a entender, ¿no? Con la edad. No tengo 20 años para aprender lo que por ahí hay gente que lo aprendió haciendo, ¿no? Acá era claro, como, bueno, ¿cómo agilizo? Porque tampoco tengo 80.000 años más para hacer esto. Entonces, tenía que entrar en turbo, ¿viste? Sí, le pongo quinta. Y así que bueno, ahí hice para mí una carrera hermosa, porque para mí es una carrera. No tengo un título que le ponga un gancho y una firma abajo.
pero No, 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 pero en un este montón caso de sí, claro. capacitación. Y Sí, se hace sí, así de esta manera. Manu sí. Vargas, mira, antes que Ay, si lo sí, sí, llega a porque ver si no, alguien y dice que para que vea que me acordé de Manu Vargas. es la memoria de la edad también, no importa. Sí, 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 sí. Él es el tipo que tiene 850 cosas en la cabeza, ¿viste? ¿Eh? Totalmente, sí, Qué sí. El bueno. comunicador Y tiene muchas ramas. sí, totalmente. A Sí, veces no lo quiero repetir porque las primeras entrevistas lo decía mucho, ¿viste? sí, Pero es lógico. la gran verdad Sí, del trabajador, la trabajadora del micrófono, que es que mm, hace 8000 cosas porque es sí, lo que necesita hacer para salir adelante. totalmente. Em, ¿Y estuviste en proyectos grandes? ¿Estuviste en algo reconocido por ahí? Porque me pasa mucho que pregunto y por ahí los que laburan mucho se van olvidando, ¿viste? Ujú. Y hay muchos que no guardan registro. No, la verdad que no tengo mucha experiencia laboral en sí. Sí tengo, como te digo, toda esta trayectoria de capacitación que dije, para que yo me sienta firme para poder pedir un trabajo, tengo que sentirme yo capacitada. Soy un poquito autoexigente entre Bueno, nosotros. está bien, está muy bien, está muy Entonces bien. dije, no tengo título, pero yo sí entiendo que si hay un locutor yo tengo que hacer algo más o menos parecido. Así que bueno, le di todo a la capacitación, todo lo que pude, Sí. en aprender a no sé, autograbarme, editar. Me hice talleres con Germana Rita, con un montón de gente que me Ah, ayudó en todo wow. lo técnico, Sí, porque dije, acá tengo que agarrar las herramientas yo. Estos referentes que te digo, todo lo que te fue nombrando, me dijeron, vos tenés que conectarte con gente que está en el medio, porque la única manera que vas totalmente. a poder trabajar y estar es hacer network, hacerte tu comunidad, Sí. que te conozcan, conocelos, andá a tocarle la puerta como sos vos, Tere, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Tere. Y así lo hice y la verdad que tuve la suerte y la generosidad de toda esta gente que te estuve nombrando y más que seguro me Eh, estoy olvidando, sí. que me ayudó un montón. Me Es ayudó un una. montón a... Sí, No, no, perdón, perdón que te corté. Solo no esto, que pasa digo nada. que es una de las cosas más lindas que hay al ir transitando este mundo, Ujú. la gente que uno va conociendo. Porque Sí, si hay algo que tiene este mundo es que hay gente que está acá porque quiere totalmente. hacerlo, porque Ujú, ama lo que hace. Y eso es otra cosa. ujú. Sí. Sí, es una gran pregunta que me lo hice, que nos reíamos porque me pasó a nivel familiar o algo, hacerlo como chiste, pero lo digo de verdad. Todo lo que me gusta da poco dinero, pero me apasiona, porque desde la Claro. docencia, que ya, como digo yo, tendría que haber elegido, no sé, otra carrera como para decir, bueno, me lleno de plata con otra cosa. No, No, la pero no realidad es iba que por. me No, gusta mucho más vivir, digamos, disfrutando lo que hago. Siempre trato de buscarle, como decís vos, 20 canastas con distintos huevos para poder subsistir, porque no es fácil. Tengo una familia que me apoya, un marido que me apoya un montón y ha hecho ahí está posible la que yo clave. esté donde Claro. estoy desde ya. Pero la realidad es que amo lo que hago y toda esta gente que te nombré es apasionada de lo que hace. Al punto que terminaba de hacer algo y quería hacer lo que esa persona hacía. O sea, no sé, un Nicolás Frías, un Sebas Arias, Pablo es un apasionado total de lo que hace, no sé si mide a veces lo que es como profesional, porque es tremendo, versátil, hace Sí, cualquier cosa. Y después Pablo lo que hizo es ir haciendo, digamos, acompañándome en que yo encuentre por dónde ir. Yo tengo una voz más narrativa, tengo un timbre de voz, una voz más bien grave, que no es fácil tampoco, o sea, que los personajes de doblaje, las cosas, son dos o tres siempre en la misma onda, ¿no? Y dije, no y sí, sé si es por acá. A mí me gusta comunicar. Entonces, lo del podcast no fue casualidad, fue un momento de mi vida crucial y que creo que ahí dije, ves que es mucho más que sí, hacer algo de locución. Entonces, hice publicidades, sí, con marcas, no sé, Duriguti es una marca conocida, con alguna agencia que me ha pedido alguna cosa, pero no tengo grandes trabajos. Sí fueron importantes para mí y para confiar en poder seguir haciendo, claro. pero creo que es un poco lo que decís vos, que al final esos pocos trabajos a veces son los que más fuerza te dan para otra cosa, porque después te olvidas todo este proceso que hiciste. Total. Pero me encantaría, obviamente, trabajar mucho más. Sí tengo claro que el doblaje no es lo mío. Hice algunas cosas de reality. Ah, mirá. em, nada, uno era el Jerry, ¿viste? Es uno que era, no sé, no me acuerdo, hacíamos voces chiquitas, papeles chiquititos. Pero ahí me di cuenta que el de doblaje, digamos, la persona que hace doblaje tiene que ser un actor, realmente un actor, actriz, Sí, ¿no?
Sí, 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 Tenés que saber actuar, sí. mucho, Va porque solo. ahí está, claro. ¿Cómo está? Yo veo los grandes personas que trabajan en doblaje, son grandes actores que han trabajado mucho y que tienen mucha capacitación de actuación también. Sí, Y sí, mucho era lo que sí, sí. pasaba antes, ¿no? Empezaba el actor digamos, cualquier actor empezaba doblaje, no al revés. Después empezó como que la locución se transformó en Sí, doblaje, pero tal la cual. realidad es que la persona que está en un micrófono actuando es el que hace realmente un doblaje. Y ahí lo vi como un desafío enorme, no lo descarto en mi vida, pero dije, voy por otro lado. El tema publicitario me ayuda mucho la voz y encontré una versatilidad en mí más fácil porque creo que tengo que seguir trabajando mucho más. Y Claro. pude encontrar como varias opciones, varias formas de Tere, como le digo yo, que hasta Sí, ese momento no había podido explorar, que gracias a la ayuda de Pablo, la verdad que hice mucho trabajo con eso y que creo que todavía me falta muchísimo más. O sea, me falta mucho más trabajo, por eso trato de seguir entrenándome y lo que no me llega a nivel laboral lo trato de hacer personal, esto que haces vos. Ahora ya estoy planeando un podcast nuevo porque dije, yo tengo que seguir conectada con esto que me da una vibración personal, una sí, energía, que es la que te atrae el laburo también después para mí. claro, Entonces, claro. mm, ¿Cómo te alimentás con lo que vas conociendo, con lo que te exacto. va inspirando Ujú, y todas esas cosas por ahí? Y además yo digo, le hacen bien al otro porque me pasa mucho con este canal, pero me pasa, mi canal principal tiene que ver con la música ujú, y a veces vos podés tomar una banda que hacía mucho tiempo que está y, y de repente con un pequeño empujoncito puede ser el inicio de algo para el otro, pero también lo que te queda a vos, ¿no? De esa conexión. Y acá también me pasó. ujú, Y a veces acá por ahí es más chiquito el mundo, pero para el que conoce, eh, es como muy grosso. Por ejemplo, mi primer invitado era o sea, el que lo tiene en en el oído, ¿no? Claudio Munda, yo lo seguía de los realities de Discovery, había hecho algo por este acá en Argentina y qué sé yo, pero cuando vos conocés a la persona y el tipo te enseña y vos lo ves, decís cómo te acercás y te das cuenta que por ahí la gente de afuera no lo conoce tanto, ¿viste? totalmente, Y totalmente. después vos vas y lo haces conocer un poquito más y sí, bueno, que algo sirvió, ¿viste? Sí, A pesar sí. de que capaz que el tipo no quiere y no lo conoce, porque por ejemplo Claudio Ujú. no está acostumbrado y no le gusta mucho esto Realmente de son perfil bajo ¿viste? después, Sí, ¿viste? A nivel personal. A mí una de las cosas que más me impresionó fue grandes genios de esto son súper humildes y por ahí ni claro, siquiera registran hasta dónde llegan en el otro, sí, ¿no? tal Y cual, eso creo que es lo que más me gustó, porque es lo que cuando se pueden poner a tu altura y acompañarte en tu proceso de la misma manera es cuando la persona es una persona súper, no sé, yo soy muy profunda en esa parte, no puedo evitarlo. Es una persona evolucionada, esa persona que cuanto más sabe, más humilde es y menos se la cree de alguna manera, claro, te tal cual. enseña el triple, porque si esta persona hace esto afuera y me está diciendo esto acá, yo tengo una bendición total de lo que estoy aprendiendo de este ser humano, digamos, ¿no? Sí, 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 tal cual. sí. Y después lo que uno se lleva, sí, si querés, y ahí vamos, si querés un poco al podcast. Vos si no me parás, viste que yo me voy mandando sola. Usted dele. A mí me encanta esto. Me gusta hablar, así que me llamaste a mi felicidad. Bueno, y con el tema del podcast, en realidad me agarró, esto es muy personal ya. Yo tenía un hermano con síndrome de Down. Sí, Y en el medio de todo este proceso, mi hermano se enfermó y empezó su etapa final. Entonces, yo tenía que hacer algo con todo esto porque yo vivía a distancia de mi hermano y mis amigos me decían, vos tenés que compartir tu historia, porque tenía una historia muy particular para los de afuera, para mí era más común, si querés. claro, Y justo en el medio de todo esto dije, a mí me encantaría compartir algo y como te digo, me encanta hablar, por lo cual siempre me gustó dar una charla, hablar, bueno, esas cosas siempre me encantaron. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? En el proceso de todo esto se me vino esta idea que se llama Vivir con alguien especial, el sí, podcast, que tenía que ver con contar la historia desde alguien que está al lado, de alguien que vive con una persona con discapacidad o con síndrome de Down en mi caso particular.
Y a partir de ahí, que paralelamente yo estaba trabajando un montón con Pablo, Pablo me dijo, acá tenés un podcast ya, largalo, me dijo, Ajá, hacelo. Me motivó y dije, bueno, por acá me mando. Y sí, le empecé a dar forma, que ahí me di cuenta que me gusta mucho la producción y el contar historias. Ahora estoy trabajando en eso en una productora audiovisual, o sea, es muy loco, pero todo te va llevando a donde tiene que llevarte. sí, totalmente. Total. Y Sí, empecé a buscar la idea de que contemos distintas historias de, o sea, la misma situación de vivir con alguien con síndrome de Down de distintos puntos de vista. Entonces dije, bueno, desde los padres, de los hermanos, desde una maestra, desde, bueno, así empezó como muy en el aire. Y empezó con todo haciéndolo yo, como te pasa a vos. Entonces, los primeros capítulos se nota que me faltaba un montón de ah, capacitación, pero era mucho más lo que tenía que decir, claro, un que es trabajo lo más personal que importante. era, claro, dejate de pensar la estructura, dejate de pensar la perfección en la voz, acá el mensaje es otro, ¿viste? Entonces empecé por ese lado de escucharme, editarme, y eso me ayudó muchísimo para mi voz en particular, pero empezó una red con esto maravillosa, hermosa, que sigue funcionando el día de hoy, personas hermosas que me fui cruzando en el camino, que hoy son amigos, compañeros de vida, más allá de lo que sané yo, mi historia personal, que ni te cuento. Mirá qué Finalmente mi hermano importante. ya falleció hace un año y medio, así que ahora lo estoy contando desde un lugar que lo puedo contar mucho más Ah, abierto, mirá, claro, pero porque vi tus sí, historias, vi tus posteos, sí. pero vos hiciste hasta 2025 el podcast, o sea que Ujú. él se había ido ya hacía tiempo y de igual manera vos seguiste un poquito más compartiendo, No, en realidad ¿no? creo que el último de todos estaba ahí ya en las últimas. Ah, Lo ok, que pasa es que ok. fueron 3 años de su etapa final y en realidad fueron largos y era como que partía y no partía, partía y no partía, por lo cual todo el proceso del podcast creo que él estuvo más o menos ya en una etapa de despedida. Ajá, Yo siento que fue mi despedida en ese momento, como hacerle un homenaje en vida en ese momento. sí, Para mí fue así y lo sentí de esa manera. Y fue re loco porque dije, a la larga sané yo cosas personales que al conocer historias de madres, conocer historias de hermanos, fue aprendizaje total. Más allá del aprendizaje a nivel técnico, que fue un montón, porque hoy me animo a hacer un podcast yo sola, claro, porque aprendí en el medio, me editó, bueno, mi amigo Marce estuvo también en un momento editándome él. Los primeros los hice yo, después le pedí a Marcelo porque dije, no, necesito a alguien que me haga algo un poco mejor. Y después me dijo Marce, animate, ¿por qué no lo haces vos? Y bueno, hice un taller con Germán Arrieta que siempre me ayuda un montón y me ha hecho mucha ayuda a nivel plantilla y cosas prácticas porque es un amor y súper generoso. Y a partir de ahí me seguí haciendo todo yo sola porque lo había armado ya como la plantilla, ¿viste? ujú. Entonces yo miro hacia atrás, digo, lo que aprendí en todos los aspectos, Impresionante, ¿no? impresionante, Uno no tiene idea de lo que impresionante. puede aprender. No, y te juro que me viene bárbaro lo que me estás haciendo en este momento de esta entrevista porque estoy tomando conciencia Ah, de un montón de cosas que no las había pensado. es que, Viste que cuando ¿sabés Sí, que creo que cuando conectamos el año pasado, sí, la idea principal era charlar sobre el podcast porque me había llamado la atención y sí, después lo que te decía, uno va conociendo un poquito más a la persona, va chusmeando y se da cuenta que hay mucho más ahí. ujú, Pero me llama mucho la atención porque yo tengo dos hijos, tengo los mellis, sí. que tuvieron retraso madurativo también, Ah, mirá. muy avanzado cuando eran chicos y hoy, que cumplen 20 años, em, ellos tuvieron una evolución tremenda. Hoy si vos te los cruzás por la calle o si llegás a charlar algo, casi que no te das cuenta, pero uno que Ujú, lo conoce sabe las cosas que le pasan. Y entonces también tengo un recorrido por ahí, no claro, tan difícil creo, ay, ¿cómo lo digo? No tan difícil, quiero decir que tuve la gracia de que ellos evolucionaron bien gracias a las terapias. claro. A los 6 años nosotros empezamos a buscar terapias por todos lados Ujú. y comenzamos con gente que no tenía ni idea, no estaba este nivel de conocimiento que hay hoy, que es hermoso, Sí, que es la, otra historia. la calidad de profesionales que hay hoy que Sí, pobres, ¿no? Los que nos tocaron al principio hacían lo que podían, pero totalmente. Sí, sí, sí. eh, y me llamó mucho la atención porque me tomé el tiempo de escuchar varios capítulos
Qué Y, lindo. y qué buenísimo esto que vos decís de que te enriquezca la palabra del otro, aunque no coincida con lo que a vos te pasa, o lo que vos sentís o lo que vos pensás. Ujú. Y qué bueno, porque no sé si hay mucho podcast como ese que vos hiciste. Eh, Te agradezco, qué lindo lo que decís. Para mí fue como muy personal. Hoy lo miro hacia atrás y digo, la vida me puso a hacer esto sí, porque yo tenía que hacer esto, claro, claramente. claro, Lo que me pasó es que moví muchas fibras, inclusive lo que me estás diciendo, que me encanta porque no sabía bien cómo había sido. No sé, tengo una persona que me llamó y me escribió por privado diciéndome que le había ayudado a aceptar, a hacer un montón de cosas, digamos, una mamá. Y yo digo, claro, yo soy hermana de alguien con discapacidad y yo le ayudé a una mamá, puf, ya estoy hecha. Y después con esa gente, de hecho, nos hemos encontrado con algunos, con esta mamá, se llama Tamara, que es una genia que encima es médica en esto. Em, Fuimos armando como un camino, con la mayoría, te digo, con la mayoría de los personajes que están en el podcast. No todos, porque aprendes un montón de cosas, aprendes que hay gente que quiere seguir, gente que no, gente que amorosamente te ofrece porque sabe que suma, que ayuda a un montón a otra gente, claro. pero fue como una cosa media mágica, yo le digo. O sea, a partir de lo que yo empecé a hacer, empezó a correr una rueda que sigue corriendo y que a veces digo, tengo que hacer algo más con esto y siempre me queda dando vuelta qué y Claro, cómo. sí. Tuve que tomar una pausa porque obviamente ya al perder a mi hermano necesité No, un claro, año me de decir, imagino. Sí, bueno, sí, sí. sí, necesitaba procesar todo lo que nos había pasado, que fue un montón a nivel familia, pero ya me estoy agarrando de nuevo. Como que dije, como que yo tengo que Claro, seguir con el legado está de mi bien. hermano y si seguimos conectados Claro, con Georgina, que es claro. hermana también, y que ella sigue haciendo lo mismo con su hermano, ya también en otro plano, es como que hay algo que te mueve. Yo creo Sí, que te sentís identificado también porque hablé de la discapacidad en general, porque habla de la discapacidad y también me pasó como docente. Esto de que ver a los otros distintos, diferentes, también es un tema y no tiene que tener una discapacidad, porque me pasó como mamá en ese momento. En el momento que yo veía la discriminación de una persona con síndrome de Down, veía la discriminación de mi hijo que se estaba portando mal en el colegio, por decirte una cosa. sí, Eh, o sea que hay algo mucho más profundo y me empecé a ver ese hilo conductor en los humanos que tenemos, los padres, o cómo sí, la mirada que tenemos nosotros con los padres, digamos, como padres, sin ningún problema, gracias a Dios, mis hijos son sanísimos los tres, pero hay un montón de cosas que te planteas como docente, tenía sí. personas en estimulación temprana, personas, no sé, una fonoaudióloga, conocí un mundo que yo dije, me faltaban 25 millones de capítulos de esto. Claro, ¿Viste? Porque si es claro. Sí, sí, sí. interminable. Eh, Sí. Esto es muy parecido a lo que hablábamos primero de la comunicación. Es algo parecido. Cuando vos empezás a aprender, a conocer y como te decía, a todo lo que hoy se sabe, Ujú, es fantástico porque te cambia la cabeza desde ahí también. Porque, por ejemplo, a mis hijos con el pasar del tiempo que estaban mejor, pero que tenían problemas, la gente por ahí no lo entiende, viste que la gente entiende la discapacidad como ujú. algo, como algo grande o como algo grosso, como algo pesado, y hoy sabemos que no necesariamente tiene que ser tan así. Totalmente. Sí, sí, sí. Y Y que bueno, después están los 8.000 millones de síndromes que hay. Por ahí vos habrás sufrido otra cosa que es el síndrome de Down tiene como un cartel y es más fácil, yo qué sé, tiene síndrome de Down y listo, que lo claro, hablábamos con Eduardo Moreno, que es el médico que hizo uno de los primeros capítulos que fue para mí sanador y creador de todo lo que vino después. Él trabaja con síndrome de Down, no tuvo nadie con síndrome de Down, se dedicó a esto y se puso especialista en esto porque le encanta y es un apasionado y fue como hasta guía y compañía en este podcast, fue re loco. sí, Y él hablaba de que, claro, el de síndrome de Down por lo menos tiene un diagnóstico. Es facilísimo. ¿Viste? Dice, bueno, tiene esto, esto y esto y esto, y claro, tengo que ir a hacerle esto, esto y esto. Pero el caso por ahí que te haya pasado con tus hijos o con chicos que no tienen un marco tan claro, sí, también es muy complejo, ¿viste? Y sí, después sí, tampoco es tan complejo y es la vida misma, porque yo tuve 3 hijos, son totalmente distintos y yo tuve que aprender 3 versiones diferentes de sí, los 3 hijos que son de los mismo claro, padre, mismo todo, ¿viste? Pero lo hablamos, seguimos en cl- pareja con el padre de mis hijos, pero digo, cada uno me propuso algo distinto, y me desafió en algo distinto, y me sigue desafiando en algo distinto, claro, porque una mujer, el otro no sé qué, uno vino 6 años después, yo estaba distinta, mi marido también, ellos son distintos,
La le vida tocó era una escuela distinta. distinta, la vida está distinta. Entonces, la verdad que fue como un pasaje por la vida este podcast. Y Sí, después me motivó a darme cuenta que hay algo en mí que está bueno en ese lugar, que me lo tuve que creer, digamos, decir, sí, ojo, mirá cómo comunicás. Por ahí no me había dado cuenta hasta dónde podía llegar. claro. Me desafió y me alegró porque dije, wow, que me llame una mamá y me diga, te puedo llamar por WhatsApp porque me cambiaste la mirada con un nene de 2 años con síndrome de Eso es Down. todo. Dije, Claro. médica en neurodesarrollo, o sea, tiene un máster en esto que yo no tenía. Y dije, Tremendo. wow, con esta simple, o que vos me digas esto que vos lo escuchaste, ya está. Para mí se cumplieron, pero expectativas y más. Yo creo que me sorprendió, porque como te digo, partió muy de una experiencia personal y en un juego a hacer algo que hoy me abrió puertas para estar parada desde otro lugar, para animarme a comunicar, para animarme a tener esta entrevista y no sentirme menos porque hace menos años que lo hago, que por ahí te habrá pasado. Sí. La verdad que aprendizaje total. Y ojalá siga creciendo ese podcast y siga sirviendo. No sé si hacerlo libro, tengo un montón de cosas dando vueltas ahí. Ah, Tengo gente que me eh, dice, hacelo libro, hacelo es lo libro. bueno de Bueno, lo malo y lo malo de lo bueno. exacto, exacto. Sí. Qué Por otro hermoso. lado, me motiva, ahora tengo como una idea que no la voy a spoilear, así No, en no. el momento la comparto, que es hacer un podcast, pero que no tenga que ver con esto, que tenga que ver con otras cosas, pero sí tiene que ver con historias, con esta cosa de la humanidad, de la profundidad. Yo soy en ese sentido muy así, y es como que encontré que a veces me quemaba la cabeza, ¿no? Ser tan profunda en algunas cosas y decir, bueno, no hace falta tanta profundidad. Sí, Pero en creo que estos lo que nos tiempos, pasó en la vida nos hace ser de una manera. en O estos sea, tiempos es mucho más difícil ser demasiado profundo. sí, sí, porque la gente busca otra cosa, pero estoy notando que en este camino hay mucha gente que está buscando la profundidad también, porque tanta cosa artificial, tanto que bienvenido sea toda la tecnología, la inteligencia artificial, todas las herramientas que nos ayuden, pero Claro. no perdamos la esencia, no perdamos la humanidad, ¿viste? Sí, 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 está buenísimo. Y es algo que yo aprendí cuando empezó a salir esto, que por ahí de repente uno, esto es como el celu, ¿viste? De repente lo agarraste y te empezaste a meter, y hasta que un momento decís, pará, esto no es lo que yo quería, me está llevando para otro lado. Sí, Y, sí. y entonces darse cuenta que sí, está bueno que esté, pero Ujú, que sea nuestro apoyo, lo que nos ayuda sí. ahí, pero que la esencia seamos nosotros Ujú. y que vaya por ahí el tema. Sí, que uno tiene que parar, ¿no? Poder parar un poco en esta locura de Sí, la velocidad del tiempo que estamos viendo en 2026, porque cada tanto hay que hacer un replanteo y creo que el trabajar con mi voz me ayudó a eso también, esto que estás nombrando. A decir, hay momentos que hay que parar y decir, bueno, a ver dónde quiero ir, porque podés ir para 2 millones de lugares. ¿Y qué es lo que me hace sentir feliz? ¿Dónde estoy cómoda? ¿Dónde siento que es lo mío? ¿Dónde muestro mi voz? Que no es menor mostrar tu voz. sí, Es difícil mostrar la voz. tal cual. Yo me encontré con este desafío personal en el proceso de la voz. Sí, 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 yo creo. pensaba eso, sí. ¿Tuviste miedo en algún momento ahí en el comienzo? Dijiste, ¿va a salir, no va a salir? O, Muchísimas veces tuve miedo. sí, Sigo teniendo miedo. eso es lo que Sigo nos teniendo, hace, parezco muy ¿no? segura de mí misma, pero es mentira. No, no, tengo mucho y creo que también todo lo que es artístico, exponerse, es todo un proceso personal. Eso creo que aprendí, una de las cosas grandes que aprendí con Pablo Gandolfo es esta, justamente. Todo ese proceso personal no lo puedes esquivar. No hay magia. O sea, hay que trabajar, hay que encontrarse, hay que desafiarse, hay que Sí, escuchar algo que no te gusta, hay que chocarse contra la pared. Es la parte de después tener una voz, con todo lo que significa una voz. mm, Porque vos podés ser, te ponen atrás un micrófono y listo, listo, lo hago en automático. Pero si querés vivir realmente de esto y vivir y disfrutarlo, es mucho más profundo que a nivel económico, que a sí, nivel artístico, de lo que sea. O sea, es un encuentro con uno mismo enorme, tal enorme. cual. Sí, sí, Así sí. que tuve mucho miedo, sobre todo donde tuve que desafiarme después de muchos años. Imagínate que soy mamá, que estaba en otro momento en mi vida. Hoy miro hacia atrás y creo que en 4 años hice así.
pero siempre se puede más y creo que nunca se termina esto, nunca. Qué bueno. Tenés- Y, y además, primero hiciste el podcast este que tenía mucho, mucho tuyo, mucho interior, mucho por contar, mucho por aprender, pero después estaba viendo por ahí que estabas compartiendo ahora algo del mindfulness, por ahí en el que, en tus redes, que, ¿por dónde viene eso? ¿Viene conectado? No, no tiene nada No. que ver, Ah, mira, pero todo tiene que ver. claro, No, tiene que ver con, yo siempre me río, tiene que ver con las conexiones de uno. Yo soy, como te dije, muy profunda y trabajo mucho en lo personal y ver cómo, digamos, cómo trascender como persona y un montón de cosas, que creo que la realidad de mi hermano me lo puso muy temprano. Hay momentos que por ahí fue demasiado temprano, porque yo era muy chica y estaba viviendo como muy adulta, pero era lo que me tocaba. Y hoy lo puedo vivir desde esta integración que te contaba. sí, Esto fue muy gracioso porque en realidad esta persona que hizo lo de mindfulness es Clara Badino, que es una referente en Argentina, una de las primeras referentes mindfulness acá en la Argentina, sí, que es la mamá de una muy amiga de la escuela. O sea, nada que ajá, ver. Y ella vino a hacer este retiro acá, que no es casualidad porque me vino en un momento impecable de mi vida, a hacer un encuentro acá y como yo estaba acá, hicimos conexión, hicimos el encuentro acá en mirá Villa vos, Langostura. Muy loco. Que me conectó con mi niñez porque ella es una mamá de mi amiga, por lo cual vivimos un montón de cosas. claro, Clara tuvo un hermano con discapacidad, así que tenemos un vínculo wow, muy profundo. No nos veíamos hace como 30 años, así que fue un flash. El encuentro fue hermosísimo. sí, Le dije, trae a mi amiga que también está trabajando en esto ahora de mindfulness, Margarita se llama mi amiga. Y fue muy loco, pero tiene que ver con esto de que sí vengo trabajando y sí tiene mucho que ver con la voz, con la velocidad. Yo tuve que aprender a bajar cambios para poder hablar. Yo hablaba corrido, así como claro, hablo, sí, sin parar. Entonces, tuve que trabajar un montón. La sí, sí, totalmente, articulación, la dicción, las pausas, la respiración. sí, Entonces, es loco, porque atraigo cosas que necesito todavía seguir trabajando, de alguna mira tú, manera. Esto que de vivir un poco más en paz, por más que estoy en un lugar hermoso para vivir en paz, mi historia personal hizo que yo tenga una velocidad que está buena para algunas cosas y para otras no. Así que vos lo habrás trabajado también. sí, sí, Hay todo un trabajo de bajar tal un cual, cambio, de todo lo que que decís. te entienda el otro, y lo sigo trabajando un montón, me falta mucho por trabajar. Así que por eso te digo, no tiene que ver, pero viste como la vida te pone Sí, 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 las tal cosas cual. en el camino. Está muy bueno lo que decís, porque por ahí vos con la docencia tenías que estar a mil, Sí, y yo que venía de un trabajo técnico que también tenía que estar a mil, y claro. cuando tenía que hablar a mil, y de repente te das cuenta que comunicar no es a mil. No, todo lo Puede ser contrario. en algunos casos hoy, Sí, pero pero generalmente en la no. buena comunicación no va por ahí. No. Y me encanta que estamos charlando todo esto y lo que veníamos diciendo en esta última parte, porque es lo que me pasó a mí, lo que yo elegí. A mí me cuesta mucho esto de las redes de hoy, Mm, la esto velocidad. de los recortes, esto de las Sí. risas de 8.000 personas hablando al mismo tiempo. Y en este canal elegí eso, elegí que cuando hablábamos que nos estábamos comunicando antes, de cómo era el estilo del programa, yo te dije, tranqui, si vos querés hablar poco, hablas poco, si vos querés hablar mucho, hablas mucho. Ujú. Y hay gente a la que le gusta, y si no hay gente a la que le gusta, que mire un ratito y que después mire otra parte, pero Sí, totalmente. está bueno que darnos el tiempo, y Sí, eso me pasó muchísimo que con nos el escuchen. podcast. Sí. Perdón, te interrumpí. No, 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 dale. El podcast me pasó, mira esto que estás diciendo, me pasó un montón. La duración, viste, que era que no dure más de 35 minutos porque no lo van a escuchar. Sí, Y después hablando con la mamá esta que después nos hicimos muy amigas, Tamara y la otra, me decían, los que queremos escuchar esto, queremos información, no necesitamos que la cortes toda la información. Y a claro. partir de ahí cambiaste el formato, porque yo tenía 3 personas elegidas para cada tema que tocaba. Por ejemplo, ser padres eran 3 padres. De hecho, la de ser padres está mi mamá, un primo mío que también tiene una hija con síndrome de Sí, Down y otra mamá que conozco que tiene una hija con síndrome de Down. La de hermanos
somos 3 hermanos. Estoy yo como hermana, está mi sobrino como hermano, que es el hijo de este otro papá que está en el primer capítulo, y otra amiga conocida acá de la villa que tiene un hermano también. Claro, dábamos tanta información que yo dije, no puedo más hacer 3 personas porque pierdo información. Sí, Porque cada una de las cosas, o sea, tuve que tirar un montón de información en estas 3 personas que toqué, que dije, no quiero perder eso. Vamos con una, y sí, que dure más, no importa, pero que esa, o sea, yo qué sé, si estamos hablando con una terapeuta, es la terapeuta y habla toda la terapeuta. Y ahí cambió esa, digamos, a partir de creo que el tercer capítulo, que es cuando viene el médico Edu Moreno, ahí dije, menos mal que cambié el formato, porque esta locura, y lo estoy viviendo ahora como en la productora, estoy trabajando en una productora audiovisual, en la parte de producción, no en la parte de voz, y hablamos de esto de las redes que tienen un lado hermoso de conexión y un lado terrorífico de que estamos perdiendo la esencia y realmente la belleza de lo que compartimos. Y nos está sí, pasando muchísimo sí, sí, como productora que no entienden que no hagamos, no sé, un video de 3 segundos que es una porquería. Nos pasa un montón. Y digo, no, bueno, tenemos que educar porque no podemos cambiar lo que pensamos. Si queremos comunicar algo, no se comunican las cosas en 3 segundos y medio. Nunca se comunicaron en 3 segundos y medio. tal cual. Entonces es un poco la lucha. Creo que también la edad que tenemos hace que estemos parados en otra situación. Pero creo que Sí, está pidiendo la gente también y el mundo volver a un poquito hacia atrás. A que todo muy lindo, todo esto nuevo que nos ayuda un montón, porque yo la uso la inteligencia artificial un montón, miles de cosas. Las redes hacen que hoy estemos acá y que compartamos, me encanta, sí, pero no perdamos la humanidad, ¿no? El tiempo, la observación, las pausas. Yo entro en esta locura muchas veces. El teléfono para mí es una droga a veces complicada, porque decís, no, no quiero, ¿viste? Y sí, terminás escroleando, no hay forma de que no lo hagas. Ahora estuve posteando menos en este último tiempo, porque pasó en un momento que dije, ¿querés bajar un cambio? No es por acá. Tenés que claro, claro, buscar claro, tal cual. calma, porque esto no Sí. va. Sí, Yo así creo que que nosotros tenemos la posibilidad dentro de todo de darnos sí. cuenta. Yo a veces veo a mis hijos y Ujú. decís, no se dan cuenta porque no conocen otra. No, No, es no, importante que no hay nosotros otra cosa. les enseñemos, Sí, sí, les mostremos que hay otra cosa, sí. Ujú, coincido, coincido. No es fácil, no sí, es fácil. Yo tengo mucha diferencia de los chicos más grandes y del más chico. Los más grandes tienen 24, 22 y el que sigue tiene 16. Son 6 años de diferencia. El abismo que yo noté a claro, nivel tecnológico, aprendizaje, no sé, el nivel de atención que tiene cuando compartimos, lo que sea. Y mira que vivo acá, tenemos mucho más calma, tenemos mucho más familia, porque gracias a Dios almorzamos hasta tomamos a veces una merienda, todos, que yo en Buenos Aires me pasaba, mi marido imposible. volvía a las 10 de la noche, por eso me mudé, no veía a mis hijos casi nunca en todo el día, o sea, era Sí, tremendo, y cuando vivía acá pasamos a estar 24 horas juntos todos. claro, Tiene su lado complicado que tuvimos que aprenderlo y su lado maravilloso del cual no me arrepiento jamás, porque la calidad de familia la tuvimos porque tuvimos tiempo. Y sin embargo, hay momentos que corremos como todos los de Buenos Aires sí. o de una ciudad grande. No dije Buenos Aires porque yo soy de Buenos Aires y tengo mucha familia allá, pero ¿Dónde eras acá? eh, ¿cómo? ¿De dónde eras acá? De zona norte, más que nada. Nací en capital, pero siempre estuve por zona norte. Ah, Estuve viviendo, cuando me mudé acá vivía en Martínez. Y mi familia está toda más o menos desde Vicente López hacia Tigre, toda, claro. toda esa zona. Pero Pero sí, y siguen estando, así que me voy, imagino voy el seguido. cambio, porque ¿cuántos años hace que 20, te fuiste? 20 años ya. 20 años. 20 años, un montón. Eh, El cambio fue enorme, fue enorme. En mi caso particular, sanador en todo sentido, con un montón de sacrificios, porque nos tuvimos que separar de las 2 familias están en Buenos Aires, que trae un montón de sacrificios, sí. quedas afuera de un montón de cosas, Uf, y por otro lado tenés una visión muy distinta y mucho más tiempo para pensar en tus hijos, en lo que elegís, en la naturaleza, en, bueno, miles de cosas que agradezco haber tomado esa decisión. Siempre hay algo que te queda en no, algo que, que fuera menos tanto, ¿viste? Todo, no sé qué, sí. menos la familia, el contacto con la familia. Y es una cosa que me costó. Nosotros 6 hermanos, imagínate, familia enorme Oh, siempre, mi marido 4, o sea que siempre con mucha gente. claro. Y nos corrimos, la verdad que nos corrimos. Y después siempre tratamos de estar y volver. Y ahora nuestros hijos medio que nos reconectaron a estar con Buenos Aires, porque por ahí vamos un poco más seguido. Sí, Yo sobre todo disfruto un montón de esta reconexión con Buenos Aires, porque
siempre me gustó Buenos Aires. Mi marido siempre le gustó más la vida más tranquila y es por él, el motor más fuerte para venir acá fue él. Se lo agradezco toda la vida. O sea, creo que Mira, estamos qué bueno. convencidísimos. Ahora nos toca al revés, extrañar a nuestros hijos que viven lejos porque están estudiando. Claro, Pero no me arrepiento de nada, no me arrepiento de nada. Es otra calidad de vida y sí lo sigo notando. Lo noto en mi familia, lo noto en mis amigos, en un montón de cosas. Y todo tiene su lado B, siempre. No me dice, siempre. ay, vos vivís en el paraíso, porque la verdad que este lugar es un paraíso natural hermoso, pero tiene un montón de sacrificios. Tiene inviernos largos, tiene soledad, tiene un montón de cosas que me dieron otras. ¿Viste? Como siempre, bueno, vos Sí, lo entenderás un poco en esto que contaste tus hijos y sí. con un hermano me pasó lo mismo. Pero Siempre hay un lado B que te fortaleció y que te hizo ser quien sos. te preguntaba justamente por eso, ¿no? Todas estas últimas preguntas. Sí, La soledad, la distancia. Y sí. me imagino en aquellos tiempos, más allá de la conectividad, vos te fuiste a un lugar donde no había tantas personas tampoco. Eh, No, Me cuando vine imagino que ya era... igual, nosotros notamos mucha diferencia cuando nosotros llegamos. Ahora hay muchísima gente más. Sí. Y muchos somos como venidos somos todos más de afuera Ah, que de acá. Hay menos gente local nacida acá que, no sé, expatriados le digo, pero no son patrias porque son claro. provincias. Somos muchos de grandes ciudades que nos fuimos a elegir otra vida, muchos. Entonces es lindo escuchar las historias de otras personas, decir, bueno, ¿por qué te viniste? Algunos lamentablemente vinieron por problemas feos, por seguridad, porque tuvieron alguna situación horrible en Y sí, Buenos muchas Aires. veces, sí, Pasa muchísimo sí, en estas ciudades, que gente que se vino de las grandes ciudades. tal cual. Pero la mayoría buscó otra calidad de vida. Después también, no sé, me pasó cuando llegué acá que me decían, no, bueno, pero llegás ahí y te separás, ¿viste? La típica, que te llegás y te separás. No, en mi caso particular, al contrario, yo creo que si me quedaba en Buenos Aires, no llegábamos. Sí, Siempre digo lo mismo. Sí, tiene momentos de soledad, pero si vos me decís hacia atrás, yo creo que el ser humano necesita estos espacios. Lo que pasa es que es difícil encontrarse con uno mismo, es difícil estar solo. Me está pasando por ahí más ahora que mis hijos crecieron, que cuando tenía 3 niños que me entretenían diariamente, que no sí. tenía mucho tiempo de pensar en la soledad, digamos. Pero Ah, sí, por claro, ejemplo, está bien, haces, sí, claro, haces amigos que son como hermanos, o sea, tenés a hermanos adoptados, como digo yo, que son hermanos que te haces acá porque de repente, no sé, tenés que tener a alguien que te cuide los chicos. Me pasó, para ir a tener el último hijo, amigas mías cuidaron a mis hijos mayores porque yo me fui a Bariloche a tener a mi bebé y no estaba mi familia acá, no ajá, estaba ni mi mamá, ni mis hermanos, ni nada. Y otros han tenido la suerte que por ahí vino la mamá y estuvo un mes. En mi caso particular, mamá estuvo hasta hace muy poco cuidando a mi hermano, por lo cual no pudo estar mi mamá como ayuda claro, de. claro, Hasta hace eso. un año y medio cuidó a mi hermano. Imagínate, en este momento cumplió 89 este mes. Mira, Eh, Así que tuve una mamá que pudo estar como pudo estar en ese sentido, y una gran madre de mi hermano, pero sin duda, y nuestra dentro de lo que pudo. Imagínate, tenía 5 chicos y el último con síndrome de Down. sí. Así que fue un gran Que desastre. te iba a decir qué lindo, qué fuerza, pero claro, Mm, no me quiero poner muy, no sé, pero digo, a veces ser el sostén de otro te da una fuerza que otros no encuentran. sí, sí. Y, Ujú. y también pienso, digo, que no sé cómo estás y que espero que esté bien, digo, pero a veces cuando soltás es cuando te cae todo, ¿viste? No sé si Sí. a vos te pasó en este último tiempo. Uno es fuerte por el otro, pero cuando soltás, eh, es como que uno se cae un poquito, ¿no? Y es difícil No después. me pasó tanto porque me crié con él. Yo le llevaba nada más que 3 años. Entonces, yo siento que él fue, un máster de vida. O sea, yo le agradezco del día que nació hasta hoy, que soy la persona que soy gracias a mi hermano. O sea, yo no me puedo, o sea, sí temí que la diferenciación cuando él ya no estuviera fuera compleja, porque Sí, esto que decís es muy real. Sí le pasó a mi mamá. Mi mamá estaba con un principio de Alzheimer, a partir del problema de mi hermano. O sea, a partir de que mi hermano se enfermó, mi mamá empezó a desconectar cables, es claro, clarísimo. Y claro, porque vivía para mi hermano. sí. Entonces, ahora de hecho nos recuerda a todos, pero no pregunta sobre él, por ejemplo. Ah, Es mira, tremendo. uf, Pero cuidó, 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 y yo sé que digamos,
idea principal, y lo veo con un montón de mamás, es estar hasta el último minuto de vida de él, porque ¿qué pasa si ellas no están como Tal cual. madres? Sí, Y después, ahora que tengo muchas mamás amigas, veo que la preocupación común es esta: ¿qué pasa cuando yo no estoy? Que no quiero dejarle la carga a los hermanos, que no sé si subsiste sin mí, porque es real que hay una simbiosis claro, tremenda con la tal madre, cual. o con los padres, porque hoy en día, gracias a Dios, el padre está mucho más presente que por ahí en la época de mi papá, que le costaba mucho más y fue mucho más complejo, porque el papá no figuraba, pero no figuraba con el resto, no solo con... O sea, el papá Y trabajaba todo el día y claro, y volvía. claro. No Sí, sí. tenía el vínculo que tienen hoy los padres, ¿no? Con los hijos. Que Em, sí, pero como que sí, 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 yo creo que no me pasó eso, no me desmoroné, sí necesité un espacio para procesar, pero ahí el primer año, todo el año pasado fue un año durísimo para mí, en general, y creo que tiene que haber tenido que ver con todo eso que pasó. sí. Estar a distancia también me costó, pero yo ya había procesado después de muchos años irme y entender que estaba lejos de él, pero bueno, todo ese proceso, esos 3 años donde él estaba muy mal, la primera parte la pasé pésimo, que creo que el podcast me salvó, porque la pasé muy mal de la distancia, ¿viste? Era, bueno, voy, viajo, corro. Sí, Sí. se va, volvé, vení, Tere, se va, pum, voy, me despido, chau, hasta la vuelta, te quiero, me vuelvo, volví a estar bien. Fue un ida y vuelta en los últimos años tremendo. Como en la vida, ¿no? Tomamos decisiones muy feas, ¿viste? Muy decisiones sobre mi mamá, que tuvimos que tomar los hermanos sobre mamá. Eso fue durísimo. Sí. Eso fue espantoso. De decir, bueno, tomamos la decisión de internarlo en un lugar porque mi mamá ya no lo podía cuidar. Primero empezamos con cuidadores y con todo lo que implicó mandarlo a él a su casa. Estaba con botón gástrico. Tuvimos que tomar la decisión de que le pusieran un botón gástrico todos los hermanos. Ajá, Entonces mirá. fue durísimo, fue Sí. como convencerla a mi mamá de lo que había que hacer, ¿viste? Esa parte creo que fue la más dura. Si vos me decís, ¿cuál fue la más dura? Esa. Y después, gracias a Dios, el ser humano es sanísimo y el día que él partió es como que me vino todo lo bueno. Me olvidé de esos 3 años que fueron muy feos, Ajá, mirá qué bueno. muy loco. Sí. Pero bueno, yo trabajo mucho en mí, trabajo mucho, siempre estoy haciendo algo terapéutico, Y buscándole sí, y la sí, vuelta. y sí, O es muy sea, necesario. claro, entendí que siempre es bueno pedir ayuda y estar acompañada. Esto de, ¿qué saco de esto? Bueno, saco esto. Y bueno, sí, siento, sí, me pasan las mil y una, soy súper sensible, me pasa lo mismo, pero fue todo un proceso. Entonces, yo no sentí que, uy, se murió, chau, y empezó el problema, o ver qué hacía con eso. Claro, Yo como que me venía despegando. Por ahí a mis hermanos les costó un poco más porque estaban con el día a día. Ellos iban todos los días, la llevaban a mi mamá todos los días al hogar. claro, Había un montón de procesos que mis hermanos vivían, que al principio me dio mucha culpa, porque yo decía, yo estoy acá, ayudé siempre un montón económicamente en todo lo que pude, siempre estuve muy presente y jamás me dijeron algo a mis hermanos, pues por suerte nos llevamos bárbaro, pero yo estaba afuera. claro, Entonces yo claro, claro. sentía esa diferencia. Pero después como que lo fui trabajando, entendí que era lo que me tocaba, pero yo estuve muy presente en la primera etapa de mi hermano. Yo, como mis hermanos tenían más diferencia que yo, es como que me crié todo el tiempo con mi hermano, con una hermana más, somos los que más estuvimos con ese hermano. Entonces, por otro lado, estuve en toda esa etapa que mis 3 hermanos mayores no estaban, y ahora les tocó a ellos, digo, que Sí, qué bueno esto que la vida. decís. A veces pienso en estas partes duras de la vida, y más cuando se nos va gente, que cuando se fue, ya está, se fue. Pero que Ujú, lo importante es lo que vos hiciste cuando estuvo y cuando vos estuviste cerca, más allá que a veces uno puede más o menos de ese esfuerzo que vos hiciste. Y entonces ujú, quedarte con lo bueno si vos sabés que ujú. diste todo lo que tenías para dar en ese momento. Sí, totalmente tranquila. Y creo que el podcast fue un moño total. Fue como el último adiós y el Sí, último, porque yo siento que sigue estando y va a estar siempre conmigo porque es parte de mi esencia, no lo voy a poder sacar de ese lugar, pero fue súper sanador, a eso me refiero. Para mí yo lo miro hacia atrás y digo, qué loco, porque tuve un lado como muy resiliente, ¿no? Como que busqué un lado que me hizo largar todo eso que me estaba pasando de alguna manera, claro, porque y después saber que le estaba dando una mano a todas las personas que venían, ahí me llenó de energía. Cuando 2 o 3 mamás, o esta persona, o el otro, o el mismo médico me dijo: "Yo decime lo que crea, no sé, te acompaño en lo que necesites, porque a mí estas cosas me hacen feliz. Cuando veo una persona que puede hacer esto,
vamos para adelante, ¿qué hacemos? Y me ayudaba, ¿viste? sí, Porque le parecía clave poder compartir, de hecho tiene un libro que él hizo exactamente en las mismas condiciones, para ayudar a otros a que puedan hacer algo que no tuvimos nosotros. Y después pasé, cada capítulo tuvo su historia. Y él me fue acompañando porque también vio que había capítulos que me pegaba acá arriba ah, y me dejaba claro, tambaleando, claro, claro. y otros que los pasaba como si nada. Mira qué bueno. Eh, Y sí, obviamente donde uno se identificaba con algo que le sucedió a uno. sí, 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 Sí. totalmente. Qué bueno que esto de charlar un poquito más, ¿viste? Conocer y saber cómo son las cosas, identificarse. Me gusta mucho esto que decís, de identificarse, de llegar a los demás y Ujú. es lo bueno, es lo lindo y es lo bueno y es lo que queda al final, ¿no? Que es lo que Sí. queda después en los demás y en uno. Así Ujú. que bueno, y entonces estás pensando en hacer una segunda parte de este podcast. Lo tengo como en signo de pregunta. Ah, Se ve que necesité esto que te digo, un espacio y un tiempo para transitar el duelo de mi hermano, que creo que todavía lo estoy transitando. Em, pero como que cada vez tengo más ganas, no sé si hacer esto, no con sé o- si es específicamente el sí, podcast, ¿viste? Por otro con lado, otra mirada. dije, claro, por ahí con otra mirada, y después dije, por ahí puedo seguir, pero por otro lado, no sé, es como que siempre siento que tengo, y me pasó con Georgina, que es esta hermana que sigue haciendo cosas, que tenés como la necesidad de seguir ayudando al otro, porque yo si hubiera tenido la mitad de las cosas que aprendí ahora, creo que me hubiera sido mucho más fácil. O Claro, no, claro. pero creo que aprendí un montón y entendí un montón. O sea, entendí a mi mamá, entendí a mi papá, entendí a mis hermanos, entendí a mi mamá yendo de colegio en colegio, entendí a las psicólogas que tuvimos que ir. O sea, entendí tantas cosas gracias a la mirada de cada uno que creo que me dieron ganas de. Hoy estoy pensando por ahí, tengo otra idea, pero no tiene que ver con esto, sí tiene que ver con las historias. Me pasa un poco y me encanta lo que haces también y te felicito porque esto de ir Gracias. más allá de, bueno, la persona, la profesión, ¿no? Yo soy en ese sentido tal cual como vos, o ¿Qué sea, es lo que a mí me somos? gusta Claro. esto. Sí, Para esto hago lo que hago con la voz. O sea, vos me decís, me salieron unas publicidades, sí, me encanta, pero si vos me decís que esa publicidad le movió la cabeza a una persona porque estaba tirando un mensaje tremendo, soy mucho más feliz que si simplemente hice una publicidad de un vino y quedó linda, ¿sí? qué bueno, qué bueno. Entonces, sigo buscando, sigo en la búsqueda de por dónde ir. Es como decís vos, a cada tanto hay que parar y decir, bueno, a ver hasta qué llegué, ¿qué hago ahora? ¿Por dónde voy? Tal claro. También quiero usar el idioma, que no lo estoy usando con la voz, Ajá, y es una de las cosas que por ahí nos planteamos con Pablo para seguir haciendo un trabajo más adelante. Decir, ya que tengo el idioma, ¿por qué no lo acomodo? Pero bueno, es otra capacitación, porque no es lo mismo hablar en inglés con una clase que hacer una publicidad en inglés, por ejemplo, ¿viste? sí, tal cual. Pero bueno, después todo el mundo me dice, dale, animate, hace, así que bueno, ya veré. Veremos por Qué dónde va bueno, el camino. Te qué digo que te grande. agradezco esto porque me estoy reconectando un montón con todo Sí, lo que mirá qué hice, bueno, así que bienvenido sea. Sí, sí, totalmente. qué En este lindo, qué lindo. recorrido que me hiciste hacer me encantó. O me lo Sí, hice, los viste, hicimos juntos, sí. Sí, me eh, encantó. yo te digo y no sé, por ahí te sirve a vos. Yo tengo mucho escrito, resumen, preguntas, qué sé yo, pero en realidad el secreto de la entrevista está en esto, en lo que decís vos y de vez en cuando meter algo de lo que vos preparaste, pero lo mejor Ujú. es escuchar a lo que el otro está diciendo. Exacto. Y está fantástico eso, porque sale Ujú. más naturalmente, quiero decir, desde uno, ¿no? Sí, de una conexión real, ¿no? Sí, No ficcionada. sí, 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 tal cual. sí, sí. Y Ujú. entonces te voy a ir con una pregunta dura de esas que están ahí escritas. Eh, Dale. ¿cómo, cómo te gustaría, a pesar de que todavía tenemos mucho recorrido, ¿no? Los cincuentones, ¿cómo te gustaría que recuerden a Teresa? Uy, qué buena pregunta, Dios. Em, bueno, la charlatana, el día que me vaya lo van a seguir diciendo. No, esa persona, digo, que me recuerden sonriente y así como soy, como estás viendo ahora, soy honesta totalmente, y que haya dejado alguna huella de algún tipo. Si es el podcast, si es
Uy, qué lindo haberla conocido. Yo después hago cosas también con niños y cuando veo ese que te encuentra a los 20 y te dice, ay, ¿te acordás, Miss, cuando hacíamos tal cosa? Ya para mí eso es eso, que haya hecho algo en el otro, que le haya Mm, dejado algo claro, con la voz, con la docencia, con la amistad, con lo que sea, que haya dejado una marquita, sí. que haya valido la pena estar conmigo, ¿no? En algún punto. Qué bueno, Sí. tal cual. Ujú. Bueno, espectacular, espectacular. Me encanta. Eh, li- Genial. eh, Hermosa charla, lindo conocerte. Siento que Igualmente. teníamos para charlar como 48 horas más, pero bueno, lo vamos a Sí. dejar para la otra etapa de estos trabajos que vengan. Dale, dale. Sí, sí, totalmente. Uno, cuando está cómodo, habla, habla y habla. Así que sí, tal cual. Pero bueno, hay que poner un corte. Hay que saber cortar también. Sí, sí, sí. Eh, Teresa, como decimos siempre, redes, eh, canal de YouTube y todas esas cositas donde que la gente vaya y chusmee un poquito de todo lo que tenés. Sí, todas. Tengo LinkedIn, tengo YouTube y tengo Instagram. Teresa Berro, me encontrás en cualquiera. En algunos encontrás por ahí más detalles y más cosas, pero soy de poner cual me salga, ¿viste? No es que yo me dedico a estar en las redes constantemente. Me parece un medio encantador para hacer red y eso, mostrar cada tanto lo que puedo, algún trabajo, a qué me estoy dedicando. Pero como hago muchos rubros a la vez, es difícil. Claro, Pero bueno, me encuentran por cualquiera de esas como Teresa Berro, así que es fácil de encontrarme. espectacular. Bueno, Bueno, gracias. muchas No, gracias por muchísimas gracias este. a vos. Un placer. Bueno, espero que te hayas sentido cómoda y que esto llegue a mucha gente, así te siguen conociendo. Muchísimas gracias. No, sí, muy cómoda. Muchas gracias por todo. Un placer. Igual. Nos vemos. Chao. Gracias.